traidora. Argentina, siglo XXI. La Argentina es noticia en el mundo por su desintegración social y por las miserias de sus gobernantes que parecen tumores lacerantes en el cuerpo institucional del país. Renzo a sus 25 años ha recibido la peor noticia. La empresa en la que trabajaba lo despidió. Una nueva etapa debe empezar. Mientras pedalea rumbo a su casa, su mente parece turbarse con la imagen de Roxana, su esposa, y Belén, su hija de 2 años, los principales motivos de alegría y también de sacrificio. Ni bien termina de contarle a su esposa la infausta noticia, le dice: quédate tranquila que mañana saldré a buscar otro trabajo. Una pretensión demasiado exagerada para esos tiempos, y Renzo lo sabe, pero debe disimular. Paradójicamente, la clase política está enfrascada en una lucha sin cuartel por la presidencia de la nación. La lucha es tan cruenta que se llevó 5 presidentes en menos de un mes. Es tanto el interés que, si bien 4 pertenecen al mismo partido, sí, al mismo partido, la palabra traidor empieza a estar en boca de todos. Si algo le faltaba a ese grotesco espectáculo, era que hablaran de valores, algo que hace tiempo habían puesto en oferta. Renzo es muy buen lector y, si bien no destina dinero a la literatura, siempre trata de informarse leyendo lo que cae en sus manos. Así encuentra estos títulos: los que se van del partido y no apoyan al expresidente son traidores. A los traidores se debe expulsar del partido. Los que critican al expresidente son traidores. Todos los planes sociales que dieron los traidores deben ser dados de baja. Renzo no entiende por qué se pelea por esto cuando los niños se mueren de hambre y hasta del extranjero llega colaboración para paliar el drama argentino. Aunque cuando ve en un noticiero internacional las mansiones y las cuentas millonarias en el exterior de la clase gobernante, empieza a pensar que esto no terminará pronto. Alguna vez su abuelo le había dicho: el que entrega su dignidad no tiene nada para preservar. La campaña presidencial está lanzada y todo está justificado. ¿El fin justifica los medios? Sí, todos los medios. Tal como íntimamente lo percibía, Renzo no solo no consigue trabajo, sino que encima, cuando consigue alguna changa, no se la pagan y cada día se siente peor. Nunca se había preparado para las dádivas, pues las consideraba indignas, pero ahora su existencia y la de los suyos dependía de los 150 pesos, de un plan social y de la ración de comida que se le da a su hija en el comedor infantil que una activa puntera maneja a discreción en su barrio. Renzo siente que un tornado recorre su sangre. Es como si la injusticia estuviera sonriendo a cada paso, y él se pregunta: ¿por qué? Roxana lo ve preocupado y, para aliviar un poco la tensión, le cuenta: Belén comió muy bien. Casi todos dicen que esto es uno de los mejores comedores que hay. Renzo, con bronca y vergüenza, le contesta: no hay comedores buenos. Por eso los hijos de los políticos no van a ninguno. El rostro de Roxana se entristece mientras Belén los mira desde abajo y entristece junto a su madre. Renzo metió la pata y a solas le pide perdón a su compañera, aunque sabe que le salió del alma. Con la ebullición de la campaña electoral, un amigo lo lleva a ver a un político que lo podría recomendar en alguna empresa. Cuando llega, se da cuenta por los carteles que este es uno de los traidores de los que tanto se habla. Termina la reunión y se queda a charlar con su amigo en la vereda de la sede, y eso terminaría siendo fatal.
pues la puntera de su barrio acertó a pasar por el lugar y vio a Renzo. Como preanunciándole problema, lo mira fijo, pero no lo saluda. 24 horas después, una niña de unos 8 años trae a Belén del comedor y explica. Dice la señora que a su comedor no entran traidores. La niña se aleja y Belén mira a su padre tratando de indagar con la mirada. Renzo se desmorona, pero igual abraza a su hija y besa su frente. Cuando aprieta su pecho siente el galopar del pequeño corazón de ese ser tan frágil, dulce y por ende vulnerable. Los días de Renzo se tornan de una dolorosa monotonía. Se conoce y sabe que no está preparado para tanto dolor, pero sigue. Casi como un secreto, Roxana le comenta luego de que Belén se duerme. La bebé está perdiendo peso y hay días que casi no come y duerme mucho. ¿Sabes, mi amor, cómo me duele el alma cuando veo que se le iluminan los ojitos de alegría, cuando le doy la tortilla calentita que a ella tanto le gusta y que no todos los días puedo hacer? Roxana llora en el pecho de Renzo mientras pregunta, ¿qué culpa tiene mi bebé? Sus ex compañeros invitan a Renzo al acostumbrado partido de fútbol de todos los sábados y al finalizar la charla llega a la situación de Renzo. ¿Cómo le van a negar la comida a tu hija cuando hay funcionarios que le dan los bolsones a los chanchos de su criadero? Es cierto, yo conozco uno que hasta hizo pavimentar la calle de su finca. Sí, y el otro que mandó el auto de la gobernación a que le traiga de Buenos Aires un perro. Son unos HDP. Renzo, atribulado por la impotencia, le dice, la provincia es chica y casi todos sabemos de esta historia, pero por la cantidad de votos que obtienen, no parece que los odiáramos, más bien los envidiamos. Casi con desesperación, Renzo vuelve a su casa, presiente que algo está ocurriendo y apura su pedaleo. La puerta está cerrada. Un vecino le dice que su esposa llevó al hospital a la nena. Jadeante llega al hospital donde su bebé, con ojos grandes e inexpresivos, lo mira como entregada, mientras un tubo de suero penetra en su árido cuerpito. 24 horas después, una enfermera cuyo rostro parece llevar las marcas de 1000 tristezas ajenas, le dice, tienen que darle muchas compotas, agua mineral y yogur. Acá ya no puede estar más, pues no hay cama y hay otros chicos peor que ella. Renzo vendió, remató su bici, que es la única forma de asegurarle la compota y el yogur a su bebé. Roxana, luego de bañarla, le ofrece su yogur a Belén, que parece alegrarse, pues sonriente le señala la paca que está dibujada en el vaso. Casi al instante de terminar el yogur, Belén se duerme y Roxana aprovecha para bañarse. Renzo regresa a la tarde, ha salido a juntar cartones y sin bici es más lento. Luego de cumplir el rito diario de saludar la imagen de Jesús y elevarle plegarias por su bebé, Roxana se acuesta junto a Belén. Sin idea de la hora, Roxana es despertada por el llanto ahogado de Belén, que está vomitando todo lo que había consumido. Roxana atina a pedir en voz alta, Diosito, Diosito, ayúdame, ayúdame. Frota la espalda de su bebé mientras ésta se aferra con sus pequeños y flaquitos dedos. Upa, mamá. Sí, amor, yo te tengo, upa, mamá. Roxana entiende.
Belén está librando su última batalla y le pide ayuda. Sin dudar un instante, Roxana saca su teta y le pone en la boca a su bebé, que se aferra con fuerzas. El amor de su madre es la última arma que a Belén le queda y la toma con sus menguadas fuerzas. Hace más de 6 meses que Roxana le sacó la teta a su bebé, pero está rogando por el milagro de que le salga algo de leche. Con Belén en su brazo, aferrada a su teta, Roxana intenta ganar tiempo y despierta a sus vecinos. Ayúdenme, mi bebé se muere. Arriba de una mesa, en un ataúd otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social, velan a otra niñita argentina, ese país que produce alimentos para 400 millones de personas. Con su ojo rojo de dolor, desvelo y odio, Renzo le dice a un amigo: los mismos que le negaron la comida a mi bebé, le mandaron el ataúd. Renzo cambió su vida. No se fue del país. Hizo un viaje más corto. Se fue hacia el alcoholismo.